Ya, Isabelita, por favor. Bueno, bienvenidos a todos los que se han podido conectar, los que le han dado la prioridad a este momento de compartir con nuestro querido Monseñor la cultura del encuentro a la luz de la encíclica Fratelli Tutti. Vamos a empezar nuestra reunión con nuestra oración inicial. Podemos abrir el micrófono si desean. Señor, te pido la gracia de conocerte y amarte para ser un discípulo fiel y que con el testimonio de mi trabajo sea misionero en el mundo de la empresa. Ofrezco mi esfuerzo para la construcción de una sociedad más justa, próspera y solidaria y humana. Quédate hoy en medio de nosotros y envíanos tu Santo Espíritu para que nuestras intenciones, palabras y acciones den cumplimiento a tu voluntad. Amén. Amén. Y ahora sí, Teresita, lo ponemos al micrófono en silencio para darle unas palabras de bienvenida a nuestro querido Monseñor, que él no necesita presentación realmente en este foro, ya que él es un personaje muy querido. Decimos que cada ciudad tiene el Monseñor que le corresponde y nosotros tenemos a alguien como usted con esa humildad y esa característica que lo identifica, ¿no? Vivir este tema de la cultura del encuentro, ¿no? En todo momento. Bueno, aquí Teresita nos puso su breve presentación como arzobispo de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y lo podemos sacar, Teresita, porque realmente, como le decía, nuestro Monseñor no necesita presentación entre nosotros, por lo menos, pero el tema que va a tratar lo consideramos muy importante y por eso consideramos pertinente hacerlo en este mes. Para la mayoría que está aquí presente, saben que en el mes de septiembre nosotros normalmente tenemos dos encuentros. El encuentro del Monseñor, que en los últimos tiempos ha sido en el mes de septiembre, que a veces ha sido una cena, a veces ha sido un desayuno, y ahora es vía digital. Y también el encuentro que tenemos la próxima semana, que lo anunciamos, con Erwin Ronquillo, sobre el tema de la DCI, desnutrición crónica infantil, que va a tratar y va a explicarnos cuál es la posición, los trabajos, los vínculos y todo el trabajo que está haciendo el gobierno por abarcar todo este amplio tema, ¿no? Y como les mencionaba hace un momento, ¿no? El eslogan de nuestro presidente fue el Ecuador del encuentro, ¿verdad? Y en ese encuentro, pues todos tenemos que ir. Y de hecho, sabemos que cuando todos vamos al encuentro, las personas naturales, las jurídicas, los empresarios, etcétera, se logran grandes objetivos, como fue este objetivo que todos los hemos celebrado, que lo logramos en equipo y que nos genera para todo el país salud, como es la vacunación, y el tema de que haya ya esta reactivación económica que tanto necesitamos para generar oportunidades, generar empleo, ¿verdad? Entonces, es importante, pues, en la misma, digamos, en la misma línea, que nuestro Monseñor nos hable sobre la encíclica Fratelli Tutti, que habla de toda esta relación de tipo social que se tiene que dar, donde nosotros no tenemos que ver al prójimo como nosotros acá y el prójimo allá, sino que nosotros convertirnos en ese prójimo, ¿no? Dicho esto, Monseñor, le doy la palabra para que usted nos haga su exposición y al final, pues como siempre, vienen las preguntas, recordándoles que el tiempo es corto, máximo preguntas o reflexiones de 2 minutos, que Teresita las va a canalizar y luego pues Ricardo le entregará un pequeño presente digital también, ¿no? Adelante, Monseñor. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a hacer una breve síntesis de este tema tan conocido y que nosotros lo hemos reflexionado ya en otros ambientes sobre la cultura del encuentro, que el Papa Francisco lo viene mencionando desde el inicio de su pontificado.
y de una manera muy especial en la encíclica Fratelli Tutti, o Hermanos Todos. Entonces era una breve síntesis. El propósito de esta charla es motivar, incentivar para que ustedes, dentro de su actividad tan intensa, tan densa que tienen, se den un tiempito para leer, para rumiar, yo digo para asimilar, para disfrutar, diría, de esa encíclica realmente que es extraordinaria. Es conocida como la encíclica social del Papa, ¿no? Donde nos invita pues a ir más allá del pequeño círculo de la familia, del grupo, y abrirnos hacia todas las personas. Entonces ese es el objetivo de esta breve charla, si queremos llamarla así. Entonces voy a dar algunos puntos que me parecen importantes para la reflexión, pero después lo más importante es el diálogo que podamos establecer entre nosotros. El título de la charla, ya lo saben, es La cultura del encuentro a la luz de Fratelli Tutti. La cultura, como sabemos, es un estilo de vida o un modo de relacionarnos con nosotros mismos, con las personas, con la naturaleza y con Dios. Por eso se define muy bien al ser humano como una persona o un centro de relaciones. Estas 4 relaciones que son inseparables, con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza y con Dios. Yo creo que esa es la primera idea fundamental que debe estar presente en nosotros. Es lo que llamamos también la visión integral de la vida. Lógicamente, después por razones metodológicas, a veces nos concentramos más en una relación que en otra, pero en la práctica, en la vida diaria, son inseparables. Eso es fundamental para después ver cómo lo político, lo económico, lo social, todo está interconectado, como va a decir el Papa Francisco. La interconexión brota justamente de esta concepción de la visión integral. Entonces la cultura tiene que ver con este estilo de relacionarnos, repito, con esas cuatro dimensiones. En todo encuentro, a excepción de nosotros mismos, la presencia del otro o también del diferente es imprescindible. El otro o el diferente, por lo tanto, puede ser la persona que está a nuestro lado, el otro puede ser la naturaleza, y el otro con mayúsculas, lógicamente, es Dios, el trascendente, en quien creemos o a lo mejor también no creemos. Ante la presencia del otro podemos asumir algunas actitudes. Aquí señalamos las 3 principales. Una de acogida, otra de indiferencia y una tercera de rechazo. En otros términos, frente al otro, podemos mirarlo como alguien cercano, como un compañero de viaje, o como alguien también que no nos interesa, no nos importa, es la indiferencia, o verlo tal vez como un enemigo, alguien que nos amenaza, y al que tendríamos que nosotros que rechazarlo y condenarlo, y combatirlo. Entonces, de la indiferencia y del rechazo al otro, brota lo que el Papa Francisco ha denominado la cultura del descarte, de la exclusión, frente a la cual, a esa cultura de descarte, el Papa Francisco opone, o propone, mejor dicho, como antídoto, la cultura del encuentro. Entonces, son esos 2 conceptos que están en la base, ¿no? El descarte y el encuentro. Es importante, el Papa siempre maneja conceptos que llamamos opuestos o antitéticos también que llamamos. Siempre está hablando de la misericordia y la indiferencia. Miren ustedes, interesantísimo, ¿no? Aquí es el encuentro y el descarte. Veamos en qué consiste esa cultura del descarte primero, como trasfondo, ¿no? Bueno, para todos nosotros es muy conocido que desde hace algunas décadas nos hemos ido habituando a los objetos desechables o descartables también, como vajillas, pañales, calzado, y ponemos como un lema, ¿no? Que se le decimos use y bote, use y bote. De este modo, de una manera muy sutil, hemos ido colocando como criterio de selección de las cosas la utilidad. Me es útil, vale. Si no es útil, no me sirve. Vamos descartando desde el comienzo. Lógicamente, después hemos ido viendo que también con todos los objetos desechables o descartables, lo que se ha hecho es pues ir acumulando una cantidad de basura, ¿no? Aunque ahora estamos en los procesos de lo reciclable, ¿no? Sobre todo ahí tuvo mucho que ver el plástico, recuerdan ustedes. Entonces, ese es un poco el contexto
de lo descartable. Luego, poco a poco, hemos ido pasando de las cosas desechables, descartables, a las personas también desechables, e inclusive, algo que a lo mejor nos llama la atención, al mismo Dios. Dicho de otra forma, las personas y Dios son importantes en la medida en que nos son útiles para satisfacer algunas necesidades, llámense físicas, psicológicas y espirituales. Por lo tanto, si podemos encontrar otras soluciones a través de otros medios y personas, automáticamente aquellas personas son abandonadas o descartadas. Inclusive el mismo Dios. Fíjese, eso es interesante, habría que otro tema para reflexionar entre nosotros, el Dios de los ateos que llamamos. ¿Por qué? Porque es un Dios que ya no les es útil, porque ahora pues a través de la economía, de la política, de la ciencia pueden adquirir muchas soluciones. Entonces Dios no cuenta, no tiene sentido. Como decía alguien, antes yo invocaba a Dios para que lloviera, para que la lluvia cayera, ¿no? Pero ahora pues hay otros métodos científicos donde van y bombardean las nubes, por decirlo, entonces ya Dios queda descartado, Dios queda afuera. Y así podríamos pensar también en temas de salud, por ejemplo, en temas de alimentación, donde Dios cada vez tiene menos espacios, porque pasa al lugar de lo descartable, porque no nos es útil. Pues bien, la cultura del descarte a la que se refiere el Papa Francisco, y ya en la encíclica Laudato Si, en el número 16, 22 y 43, adquiere en la encíclica Fratelli Tutti una característica diferente en cuanto subraya sus graves defectos en las relaciones humanas. Entonces aquí el Papa va a decirnos que una parte de la población es excluida o descartada por otra que quizás goza de algunos beneficios. Entonces a lo mejor quien está bien económicamente descarta al que no lo está. Aquel que está bien en salud descarta al enfermo. Entonces, esa es un poco la realidad que el Papa comienza a descubrir que existe, ¿no? De este modo, entonces, no se considera ya a las personas como un valor primario, un valor absoluto, que hay que respetar, que hay que amparar, especialmente si esas personas son pobres o tienen algún tipo de discapacidad, o peor todavía, si esas personas no son útiles. Fíjense, por eso el término de la utilidad, ¿no? Y ahí entran, por ejemplo, los no nacidos. Como no son útiles, podemos descartarlos. Todo el tema del aborto va por ahí. Miren ustedes. O también, por ejemplo, los ancianos. ¿Por qué? Porque ya no producen, ya no son útiles. Entonces aquí vienen esas famosas leyes, no tanto la eutanasia como la eugenesia que llaman. Acabar con los niños no nacidos o con los ancianos. Y para eso se valen de recursos jurídicos también para decir que es posible, ¿no? Descartarlos, porque ya no son útiles. Entonces, poco a poco nos hemos hecho insensibles, nos dice el Papa Francisco, por ejemplo, a toda forma de despilfarro, comenzando por el de los alimentos, que es uno de los más vergonzosos. Y aquí, pues, el Banco de Alimentos, que ustedes conocen, tiene cifras extraordinarias, donde el alimento se desperdicia, se bota, son millones de toneladas diarias, fíjense ustedes. Entonces nos volvemos ya insensibles. ¿Por qué? Porque pasa al campo de lo descartable, algo que no tiene sentido. La cultura del descarte se aplica fácilmente cuando se trata, por ejemplo, de los migrantes. Y aquí es importantísimo para nosotros. Ecuador sigue siendo un país que sigue recibiendo a muchísimas personas migrantes, especialmente en los últimos años de Venezuela, de Colombia, del Perú, pues también de Cuba y otros lugares. Y no nos olvidemos de nuestra ciudad de Guayaquil. Para mí esa ciudad realmente, con toda la hospitalidad, la solidaridad, ha sido un lugar donde ha acogido a cientos, a miles de migrantes. Yo suelo decir también, yo soy un migrante. Yo he venido pues de la Sierra de Azogues a Guayaquil y he sido muy bien acogido, ¿no? Pero a veces entonces existe ese tipo de rechazo a las personas que vienen de otros lugares. Entonces, esta cultura de descarte se puede aplicar fácilmente cuando se trata de migrantes, donde resulta muy simple distinguir entre nosotros y los otros, con lo cual se justifica su exclusión. Ese es el problema serio que viven en Europa. De hecho, Hungría, lo que mencionaba hace poco, es de los países
que ha cerrado sus fronteras a los migrantes por una u otra razón. Mire, es por poner solamente un ejemplo. Los migrantes en ese sentido no son considerados suficientemente dignos de participar de la vida social y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier persona. Nunca se dirá que no son seres humanos, por supuesto, nunca se dirá. Pero en la práctica, con las decisiones, con el modo de tratarlos, se expresa que se los considera menos valiosos, menos importantes y menos humanos. Yo creo que eso también lo hemos experimentado nosotros como ecuatorianos cuando hemos estado en otros lugares. Yo tuve la oportunidad de vivir en Roma 10 años y ahí yo notaba eso, cómo los países del primer mundo trataban a los del segundo mundo o a los del tercer mundo o al cuarto mundo. Fíjense ustedes. Entonces las condiciones de vida no eran las mismas. Yo recuerdo eso. También es un punto a profundizarlo. Y aquí viene entonces una posición nuestra. Es inaceptable que los cristianos, dice el Papa Francisco, compartan esta mentalidad, compartan esas actitudes, haciendo prevalecer a veces ciertas preferencias políticas por encima de hondas convicciones propias de la fe. Por ejemplo, la inalienable dignidad de cada persona humana, más allá de su origen, de su color, de su religión o de la ley. La ley suprema, lo dice Fratelli Tutti 39, es el amor fraterno. Entonces, aquí es de gran desafío para nosotros como cristianos el poner siempre a la persona en el centro. Es lo más importante que existe, independientemente, como dice el Papa muy bien, de su origen, de su color o religión. La cultura del descarte entonces nos conduce inexorablemente ¿a dónde? A la cerrazón en los propios intereses, al aislamiento y a la muerte de la fraternidad. Esas son las consecuencias, como ven, de esta cultura del descarte. Para realizar el plan de Dios, un mundo de hermanos, que es el que propone el Papa, donde se fomenten los valores de la cercanía, de la escucha, del diálogo, del compromiso recíproco, el Papa Francisco nos invita a promover y fortalecer la cultura del encuentro. Pues bien, luego de haber presentado así rápidamente en qué consiste la cultura del descarte, veamos ahora cómo debe ser la cultura del encuentro, que es el tema propiamente. Por eso digo, el Papa Francisco siempre utiliza, repito, la sombra y la luz, ese juego siempre, ¿no? Entre la sombra y la luz. Mire, por eso el descarte y el encuentro. La cultura del encuentro. La vida es el arte del encuentro, aunque haya tantos desencuentros, lo dice el Papa. El Papa Francisco nos dice, reiteradas veces he invitado a desarrollar una cultura del encuentro que vaya más allá de las dialécticas que enfrentan. Es un estilo de vida tendiente a conformar ese poliedro que tiene muchas facetas, muchos lados, pero todos formando una unidad cargada de matices, ya que el todo es superior a la parte. Aquí me detengo un poquito en la imagen que el Papa Francisco utiliza con frecuencia, el poliedro. Ustedes saben pues que significa varios lados, varios puntos de vista. Entonces, cada persona aporta desde su diversidad algo importante. Y hay la necesidad del diálogo. Entonces, el encuentro que lleva al diálogo, el diálogo a la acogida, el diálogo al respeto, como ven, es toda una dinámica interna a través de esa cultura del encuentro. Y aquí concluye el Papa, pues, en Fratelli Tutti 215, siempre el todo es superior a la parte. Entonces, no podemos olvidarnos que mi punto de vista, aunque sea importante, es una vista desde un punto, como se dice, ¿no? Nada más, es un punto de vista. Pero hay otros puntos de vista, según el número de personas que estamos, 2, 3, 4, 5. Entonces, a partir de ahí uno entiende mejor este concepto del Papa. El todo siempre será mayor que la parte. Entonces, escuchar al otro nos enriquece. Escuchar al otro, uno descubre realmente las otras dimensiones de la vida. Y por eso la necesidad de sentarse y dialogar y escucharnos y todo lo demás. El poliedro, no nos olvidemos de esta imagen muy bonita, ¿no? Es una imagen que ustedes saben, pues, que aprendimos nosotros en geometría, me parece. Geometría, ¿es verdad? ¿O no? Aritmética en aritmética, bueno, en todo caso es una figura geométrica, ¿verdad? El poliedro.
El encuentro con el otro constituye entonces una dimensión esencial de la existencia humana. No podemos vivir al margen de los otros. Si hacemos un análisis de nuestra vida, desde que nacemos, desde la concepción, mejor dicho, necesitamos de la presencia del otro, del padre y de la madre. Eso es fundamental, a partir de ahí. Por eso es una dimensión esencial de la existencia humana. La calidad de las relaciones humanas determina el proceso de crecimiento y el logro de la felicidad de cada persona. Los otros, que nosotros ponga usted amigos, compañeros, vecinos, familiares, son constitutivamente necesarios para la construcción de una vida plena. No podemos vivir sin los otros. Esto tenemos que convencernos, porque justamente frente a esto hay la otra posición, el individualismo, el aislamiento, donde cada uno vive su vida al margen de todo. Pero en la práctica eso es imposible. Un ser humano, añade el Santo Padre, ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad si no es en el encuentro con los otros. Yo había comenzado diciendo que hay esas 4 dimensiones, la relación consigo mismo, la relación con los demás, con la naturaleza y Dios. Y aquí el Papa afirma algo fundamental. Para conocerme a mí mismo, o sea, para saber quién soy yo, necesito de la presencia del otro. Es fundamental. Y aquí las mamás saben perfectamente cómo ellos van ayudando a descubrir a sus hijos quiénes son. Van descubriendo su identidad a partir del diálogo, ¿no? Y por eso en la escuela es fundamental. De hecho, el problema que estamos viendo actualmente por la pandemia es ese, que los niños no tienen la oportunidad de relacionarse con sus amigos, sus compañeros, con los profesores, con todo el mundo. Entonces, así no descubren su identidad. Por eso esa frase me parece fundamental del Papa, ¿no? Ni siquiera se llega a reconocer a fondo su propia verdad si no es en el encuentro con los otros. Todos los encuentros con el otro son potencialmente enriquecedores y dicha potencialidad es directamente proporcional a la alteridad de la persona encontrada. Cuanto más diferente sea, cuanto otra persona aparezca, mejor permitirá a quienes se encuentren con ella a enriquecerse en conocimiento y humanidad. Entonces aquí entramos a la relación entre identidad y encuentro o alteridad. Es desde esa perspectiva que debemos comprender la invitación del Papa Francisco a privilegiar el encuentro con quien habita en las periferias existenciales, que tiene otro punto de vista. Ve aspectos de la realidad que no se reconocen desde los centros del poder, donde se toman las decisiones más definitorias. Esto es importantísimo, fíjese, ¿no? Porque el Papa invita siempre a la periferia, a mirar desde fuera hacia adentro, hacia el centro, porque hay otra perspectiva, hay otra manera de ver las cosas. De hecho, pues por centrarnos en Guayaquil, cuando uno va a los Guasmos o va al monte Sinaí, y desde ahí mira la ciudad, hay una perspectiva, hay una manera de ver, hay una realidad, hay unas facetas que están ahí. Y otra, pues, mirar desde el malecón, ¿verdad? Por utilizar geográficamente una comparación. Hay 2 formas de ver ya, y hay muchísimas formas de ver para entender Guayaquil, para conocer Guayaquil. A mí me preguntan si conozco Guayaquil. Digo, yo conoceré el 2 del 3% de Guayaquil. Me falta muchísimo. Creo que los años que me quedan no serán suficientes para conocer Guayaquil, ¿verdad? Pero es un poquito para decirles, como el Papa decir que vayamos a las periferias, es para que desde ahí podamos nosotros tener otra visión, otra perspectiva de la realidad. Las periferias existenciales, explica el Santo Padre, están densamente pobladas por personas. ¿Qué personas? Descartadas, fíjense. Por personas que han sido marginadas, por personas que han sido discriminadas, por personas que a veces son abusadas, explotadas, personas abandonadas, personas sufrientes. Eso lo dijo el Papa en una homilía el 8 de julio de 2019. Esas son las periferias. Entre los habitantes de las periferias existenciales encontramos a numerosos migrantes, a los refugiados, a los desplazados, a las víctimas de la trata de personas, que se han convertido en emblema de exclusión por parte de muchas personas. Bien, eso lo dijo el Papa también en un mensaje dirigida al mundo de los migrantes. Por lo tanto, renunciar al encuentro con ellos, ¿qué significa? Dice, privarse del don que es el encuentro
con las personas. Significa perder una oportunidad para enriquecerse, para desarrollarnos de una manera integral. El encuentro al que se refiere el Papa Francisco no es casual, ni siquiera extemporáneo, sino que se trata de un estilo de vida muy deseado. ¿Por qué? Porque el encontrarse con los demás, hablar, es lo que apasiona, es lo que despierta un compromiso constante. Nos ayuda también a buscar puntos de contacto, a tender puentes, a proyectar juntos, avanzar hacia adelante. Yo creo que eso es importantísimo. Además, abrirse a los demás no empobrece, sino que más bien enriquece, porque ayuda a ser más humanos, a reconocerse parte activa de todo más grande, de que el todo es más grande, a interpretar la vida como un regalo para los otros, a ver como objetivo no los propios intereses, sino el bien de la humanidad. Eso lo dice el Papa Francisco en un discurso dirigido pues de una mezquita allá el 2 de octubre de 2016. En este contexto, el Papa Francisco elige la parábola del buen samaritano. Hay todo un capítulo, yo lo voy a sintetizar ahora, un capítulo dedicado a la Fratelli Tutti para hablarnos del gran desconocido que llaman, el gran desconocido, el buen samaritano. Y así entonces ilustra el encuentro cómo debería ser para que enriquezca a todos. Un encuentro muy particular que en el Evangelio se utiliza para explicar el significado de prójimo, el prójimo como destinatario, y de un amor que es un criterio para obtener la vida eterna. La parábola, nos dice el Papa, nos muestra con qué iniciativas se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que se hacen propia la fragilidad de los demás, o que se apropian, podríamos decir, de la fragilidad de los demás, que no dejan que se levante una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y que se levantan para el bien común. Entonces, en la parábola podemos resumir en 4 verbos las distintas actitudes. 4 verbos: reconocer, compadecerse, aproximarse y cuidar. Son esos 4 verbos que aparecen ahí como un camino, un modo particular de ser prójimo de los demás o de encontrarse. Reconocer. El primer paso es reconocer a un hermano o hermana en dificultad. Pero para reconocerlos, debemos ante todo darnos cuenta de su presencia. Quien vive ensimismado, desinteresado de los demás, quien vive indiferente, no se da cuenta de del que está golpeado, del que está abandonado en el camino. Fratelli Tutti 73. Entonces, reconocer al hermano y a la hermana en el prójimo requiere un esfuerzo adicional, sobre todo si no es parte del propio círculo de pertenencia. Además de esta dimensión que llamamos inmanente, algo que está dentro de la fraternidad, existe también una dimensión más espiritual, una dimensión que llamamos nosotros trascendente, y que se funda en la revelación de Jesucristo. El Jesucristo que aparece en el descartado. Es ahí tenemos que descubrirlo. Entonces aquí viene el gran pasaje que ya muy conocido por nosotros, que dice: en verdad les digo que cada vez que hicieron con uno de estos mis hermanos pequeños, conmigo lo hicieron. O sea, descubrir en el caído la presencia de Cristo. El cristiano está llamado, por tanto, a reconocer al mismo Cristo en cada hermano abandonado o excluido. Y esa es la espiritualidad, eso ya es lo que llamamos la mística. Entonces ya no es solamente el hermano, la persona como tal, sino hay alguien más. Y si alguien tiene un nombre para nosotros, es Jesús, es Cristo, que está presente en el excluido. Y permítanme aquí un paréntesis. No podemos olvidarnos que el mismo Cristo que está en el sagrario es el Cristo que está en el hermano necesitado. No son 2 Cristos diferentes, porque nosotros fácilmente separamos y decimos que una cosa es el Cristo que es en el sagrario, a quien voy a orar, adorar, y está bien, y otro Cristo es el que está en el hermano caído. No, es el mismo Cristo. Eso, como un paréntesis, yo creo que es importantísimo para nosotros, es de la espiritualidad. Bien, la segunda palabra,
Compadecerse. Entonces, reconocer, compadecerse. El segundo paso es tener compasión, que significa sentir con el otro. Sentir con el otro. Compasión, sentir con el otro. También hay una palabra griega, la simpatía, ¿no? O la empatía, más que la simpatía es empatía, entrar en la necesidad del otro. Descubrimos aquí entonces una dimensión inmanente, esa capacidad del samaritano de comprender el sufrimiento del pobre en camino, de conmoverse, de sentir empatía, lo que decíamos. No es una opción posible vivir indiferente ante el dolor. No podemos dejar que nadie quede a un costado de la vida. Esto nos debe indignar, nos dice el Papa, fíjese, hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alternarnos por el sufrimiento de los hermanos. In Fratelli Tutti 68. Pero existe también una dimensión trascendental que eleva a modelo la compasión divina. ¿Cuál es ese modelo trascendental? El Papa lo explica de una manera muy sencilla. Dice, es la compasión de Dios que se mete en el problema y se mete en la situación del otro y se mete con un corazón de padre. Fíjense, es una meditación muy bonita del Papa del 30 de octubre de 2015. Pues es del Dios mismo que se compadece, que siente, que experimenta el dolor ajeno. Compadecerse. Tercera palabra, aproximarse. El tercer paso es hacerse prójimos. El samaritano es quien se hizo prójimo del judío herido. Para volverse cercano y presente, atravesó todas las barreras culturales e históricas. No nos olvidemos que se trata de un samaritano. Bueno, habría que explicar toda la situación en que vivían ellos, ¿no? Que un samaritano se acerque a un judío. Era impensable. Y por eso él tiene que romper todas las barreras culturales e históricas. Esas barreras que suelen generar miedos, prejuicios, que nos hacen mantener las distancias con otras personas y a menudo nos impiden acercarnos como prójimos y a servirles con amor. Hacerse prójimos significa involucrarse personalmente, regalando al otro lo más valioso que tenemos. ¿Qué cosa? El tiempo, el detenerse, el quedarse, el escuchar. El samaritano seguramente tenía sus planes para aprovechar aquel día según sus necesidades, tenía sus compromisos, tenía sus deseos, pero fue capaz de dejar todo a un lado ante el herido. Y sin conocerlo, lo consideró digno de dedicarle tiempo. Hacerse prójimos significa estar dispuestos a ensuciarse las manos. Y el ejemplo más grande nos lo dejó Jesús cuando lavó los pies a sus discípulos. Se quitó el manto, se arrodilló y se ensució las manos. Eso dice el Papa también en un mensaje a la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. Y finalmente, cuidar. El cuarto paso es cuidar. El Papa nos invita a vendar las heridas de cada forastero existencial, de cada exiliado oculto, vertiendo, dice, aceite y vino. Son símbolos maravillosos. El aceite, el vino, que representan las vendas, idealmente todos esos instrumentos que estamos llamados a utilizar para aliviar, para curar, desde una escucha atenta a una palabra oportuna, desde una asistencia médica a una asistencia psicológica, desde el restablecimiento de la confianza a la restauración de su dignidad. Cuidar entonces significa hacerse cargo de los sufrimientos del otro. Se trata de un compromiso a largo plazo que nos transforma en compañeros de viaje, en amigos que comparten el camino hacia una meta común. Y cuando nos damos cuenta de que no podemos hacerlo todo solos, entonces debemos actuar como el samaritano, que llevó al pobre a una posada y el samaritano buscó a un hospedero que pudiera cuidar de aquel hombre. Como nosotros estamos invitados a convocar y a encontrarnos en un nosotros que sea más fuerte que la suma de pequeñas individualidades. El reto del encuentro no puede dejarnos indiferentes. Todos tenemos responsabilidad sobre el herido, que es el pueblo mismo, que son las personas que están a nuestro alrededor.
Cuidemos la fragilidad de cada ser humano, de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada anciano, con esa actitud solidaria y atenta, la actitud de proximidad de buen samaritano. Fratelli Tutti 79. El Papa Francisco nos recuerda la responsabilidad común cuando se pregunta, ¿dónde está tu hermano? La voz de su sangre grita hasta mí, dice Dios. Esta no es una pregunta dirigida a otros, es una pregunta dirigida a mí, a ti, a cada uno de nosotros. Eso lo dice el Papa en su homilía del 8 de julio de 2013. La pregunta es clara y exige una respuesta por nuestra parte, porque en este momento todo el que no es salteador o todo el que no pasa de largo, o bien está herido o está poniendo sobre sus hombros a algún herido. Eso lo dice Fratelli Tutti 70. Entonces la gran pregunta es, ¿con quién nos identificamos? ¿Con el salteador? ¿Con el herido? ¿O con el samaritano? ¿Dónde nos ponemos? Sin embargo, hay que reconocer que comprometerse en ese tipo de encuentro, difundiendo su cultura, no es fácil. Por eso en Fratelli Tutti el Papa Francisco nos invita a realizar 2 acciones introductorias o propedéuticas también que se llama. Y aquí voy a terminar ya con esto, ¿verdad? ¿Cuáles son esas actitudes? La primera dice superar los miedos. Y lo segundo, cruzar fronteras. Tenemos que comenzar por ahí, superar miedos y cruzar fronteras. Superar miedos. El natural instinto de autodefensa nos lleva a menudo a albergar dudas y miedos hacia los demás. Todos tenemos miedo ante los otros, ante lo desconocido, especialmente ante los extranjeros. No sabemos qué decir ni cómo actuar. Pero estamos llamados a superar esas reacciones que llamamos primarias, porque el problema es cuando estas condicionan nuestra forma de pensar, nuestras formas de actuar, hasta el punto de convertirnos en seres intolerantes, seres cerrados, o quizás sin darnos cuenta, incluso racistas. El miedo nos priva así del deseo y de la capacidad del encuentro con el otro. En el origen de las actuales fragmentaciones y oposiciones que a menudo conducen a diversas formas de conflicto, se encuentra el miedo a la diversidad. Eso el Papa lo repite muchísimas veces. No tener miedo a la diversidad. Y eso lo dijo en el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero de 2020. Si la diversidad es hostil a la unidad, la guerra siempre estará a la puerta. La diversidad, en cambio, no es un obstáculo para la unidad. Todo lo contrario, unidad y diversidad se necesitan. Sin diversidad, tendríamos una unidad asfixiante que pretendería uniformar a todos. Pero también sin unidad caeríamos en la fragmentación, en el aislamiento, con lo cual sería imposible cualquier encuentro. Por lo tanto, es necesario articular la unidad y la diversidad, siempre sabiendo que las diferencias son bendiciones para la propia identidad. No significa perder la identidad de ninguna manera, todo lo contrario, descubrimos eso. Eso lo encontramos en un documento que se llama Instrumento Laboris y que muy pronto saldrá a la luz también sobre el Pacto Educativo Global, que es un tema importantísimo. Por otra parte, es necesario recordar constantemente que es Jesucristo mismo quien pide ser encontrado en el hermano y en la hermana que llaman a nuestra puerta. Como lo dice el Papa, realmente es Él, es Jesús, incluso si a nuestros ojos les cuesta trabajo reconocerlo. Y aquí inclusive lo describe, fíjense, ¿cómo reconocer a un Cristo con la ropa rota, con los pies sucios, con el rostro deformado, con el cuerpo llagado, incapaz de hablar nuestra lengua? Ese es el gran desafío que tenemos nosotros. Es su homilía del 15 de febrero de 2019. Y la segunda cosa es cruzar fronteras. Esto me parece importante. Entonces, superar miedos y cruzar fronteras. La carta encíclica Fratelli Tutti nos exhorta sobre todo a la necesidad de cruzar las fronteras para prepararnos para el encuentro con el otro. En primer lugar, se trata de las fronteras geográficas, fronteras políticas, que en el mundo contemporáneo caracterizan los desequilibrios
entre quienes gozan de una mayor parte de recursos y quienes se quedan con las migajas. Esas son las fronteras que tenemos que cruzarlas. Si toda persona tiene una dignidad inalienable, si todo ser humano es mi hermano o mi hermana, y si en realidad el mundo es de todos, no importa si alguien ha nacido aquí o si vive fuera de los límites del propio país. En segundo lugar, nos referimos a las barreras sociales, a las barreras culturales, a las barreras económicas y hasta religiosas que se levantan para distinguir entre el nosotros y los otros. En nombre de la seguridad, se crean barreras para la autopreservación, de manera que deja de existir el mundo y únicamente existe mi mundo, hasta el punto de que muchos dejan de ser considerados seres humanos con una dignidad inalienable y pasan a ser solamente ellos, los otros, los desconocidos, los que no cuentan para nosotros. Si bien el reto del encuentro se dirige a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, los cristianos debemos sentirnos interpelados en primera persona. De hecho, el Papa Francisco, citando a San Juan Crisóstomo, hace un llamamiento a todos los cristianos. Dice, desean honrar el cuerpo de Cristo. No lo desprecien cuando lo contemplen desnudo, ni lo honren aquí en el templo con lienzos de seda, si al salir lo abandonan en su frío y desnudez. Aquí está lo que les había comentado, que el Cristo del Sagrario es el mismo Cristo que está en la calle. No hay dos Cristos. Eso es importante para nosotros porque, insisto en eso porque fácilmente tenemos la capacidad de separar, ¿no? Y contraponer a veces, ¿no? Yo soy feliz de la vida con el Cristo del Sagrario, pero al Cristo de la calle, del enfermo, a mí no me hablen de eso. O al revés también. Hay personas que dicen, yo me quedo con el Cristo de la calle, pero el Cristo del Sagrario no me inviten a orar, no me inviten a todo. Entonces eso hay que superar. Por eso aquí, como digo, citando a San Juan Crisóstomo, lo repito, me parece formidable esta frase. No lo desprecien cuando lo contemplan desnudo, ni le honren aquí en el templo con lienzos de seda, si al salir lo abandonan en su frío y desnudez. La paradoja es que a veces quienes dicen no creer pueden vivir la voluntad de Dios mejor que los creyentes. Esa es la gran paradoja que a veces nos debe avergonzarnos también a nosotros. Bueno, las comunidades cristianas llamadas a ser testimonio vivo del reino de Dios tienen la tarea de conjugar los verbos del encuentro en primera persona del singular y en primera persona del plural. Esta conjugación comienza necesariamente por la escucha. No hay que perder la capacidad de escucha. Escuchar al propio territorio, escuchar a los demás. Entonces, dentro del encuentro aparece ya como otra categoría fundamental la escucha. Escuchar a las periferias existenciales es una condición sine qua non para identificar los espacios de exclusión y prepararse al encuentro. Las comunidades eclesiales, los grupos laicales, las comunidades religiosas, en fin, todos estamos llamados a escuchar el lamento del pueblo de Dios, que es un grito a menudo silencioso, porque está sofocado por las lágrimas del sufrimiento y a veces silenciado por ese incómodo, porque es incómodo y desestabilizador. Pero el Señor nos ha dado el Espíritu Santo para poder discernir su voluntad sin dejarnos distraer de las ilusiones de este mundo. Vamos concluyendo. La superación del miedo y el cruzar las fronteras nos ayudan a descubrir que todos los hombres y mujeres estamos unidos por el lazo de la fraternidad como principio que expresa la estructura fundamental del ser humano. Podemos elegir a nuestros amigos, podemos elegir a nuestros compañeros de viaje, pero no podemos elegir a los hermanos, a las hermanas, porque no somos los autores de su existencia. La cultura actual del descarte proviene del rechazo de la fraternidad como elemento constitutivo de nuestro ser personas, de nuestro ser humanos. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido. Conclusión. La cultura del descarte o la exclusión es posible superarla solamente desde la cultura del encuentro con el otro, el encuentro con la naturaleza, con Dios,
con las personas de diferente raza, posición social, económica, política y religiosa. Una cultura del encuentro que implica, según la parábola del samaritano, reconocer la presencia del hermano, compadecerse de sus heridos, aproximarse a su realidad y cuidar de su existencia. Para ellos es importante superar los miedos y cruzar las fronteras sociales, culturales, conscientes de que en el otro encontramos no al rival, no al enemigo, sino al hermano, a la hermana, a los hijos e hijas amados del único Padre. Terminemos con la oración del Papa Francisco, que está en la misma encíclica, ¿no? Y que dice: Señor, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia y sin guerras. Amén. Muchísimas gracias. Monseñor, muchas gracias. Hay una pregunta de Fernando. Dice, ¿cómo podemos tener un encuentro con los seguidores del islamismo que viene sistemáticamente, eliminando a los cristianos de Oriente Medio y en Europa, donde los migrantes islámicos presionan por la eliminación de las manifestaciones y costumbres cristianas? ¿Qué respuesta desde la doctrina social se ofrece a este problema? Por ahí entramos a un tema bastante amplio, complicado, delicado, que llamamos el diálogo interreligioso, porque nosotros distinguimos siempre entre el diálogo ecuménico con personas que tenemos una misma fe en Jesucristo, y el ecuménico sea entre cristianos, y el interreligioso, en cambio, ya con las diferentes religiones, el judaísmo, el islamismo, el shintoísmo, bueno, el hinduismo, en fin, una serie de religiones. Y claro, y entrando a este campo ya del diálogo interreligioso entre el cristianismo y el islamismo, se han dado varios pasos, se han dado muchos pasos. De hecho, por ejemplo, la última visita del Papa, e inclusive la cita que pone la Fratelli Tutti, es el encuentro, pues ahí con el ¿cómo se llama? El imán, ¿no? El imán, que al final es partir de un punto común del Padre, el Padre de todos, y que todos somos hermanos. Y a partir de ahí entonces viene todas las acciones que podamos hacer de una manera conjunta. Entonces, claro, ¿cómo hacer eso? En la práctica es bastante difícil, eso nos llevaría a otro tema, ¿no? Pero en pocas palabras yo digo, es partir siempre de lo que nos une. De hecho, con el judaísmo, el islamismo, partimos siempre de una religión monoteísta que llamamos. Hay un padre común, pero ya luego, lógicamente, las doctrinas, los cultos y las acciones son diferentes. Y es en esos campos más complicada la situación. Entonces, lo que el Papa Francisco, justamente pensando en esos lugares donde el cristianismo ha sido y seguirá siendo perseguido y más cosas, es que dio ese paso que para muchos fue temerario, ¿no? Temerario. ¿Cómo es posible que el Papa se arriesgue? Pero él lo hizo y llegaron a acuerdos. Por ejemplo, que las Eucaristías, si bien no pueden celebrarse el domingo o el sábado, pues que se celebran otros días. Son los mínimos de encuentro, de diálogo, de decisiones que se pueden tomar. Luego no podemos ser también ingenuos. Hay grupos que llamamos extremistas, grupos fundamentalistas, grupos cerrados totalmente al diálogo, y lo único que hacen es pues acabar, destruir con todas las expresiones religiosas que no sean pues parte del Islam. También hay que estar atentos a eso. Son, como ven, pasos a lo mejor muy pequeños, muy difíciles, pero que se han dado. Pero no es actualmente, no es solamente de ahora. Me viene a la memoria de lo que ya San Francisco de Asís hace 800 años, él lo hizo. Recuerdan las famosas guerras de las cruzadas, que era justamente recuperar los lugares sagrados por las armas. Y desde el occidente, pues para hablar de esa palabra occidente, desde Italia, desde España, de Alemania, se conformaron las cruzadas para ir a recuperar los lugares a través de las armas. Y Francisco de Asís, desafiando ese momento, él fue solo, desarmado, y a hablar directamente con las autoridades del Islam, y él logró muchas cosas.
Y desde ahí pues son 800 años de presencia franciscana en Marruecos, ¿no? Hasta el día de hoy, que a lo mejor, ¿qué hacen ellos? Pues a lo mejor nada, pero al menos testimoniar de que son cristianos y trabajar por el bien de esas personas. De hecho, San Francisco ahí tiene, perdónenme que les diga, ¿no? Pero San Francisco tiene una frase muy linda que dice que hay que saber predicar con la vida. Y luego, si hay tiempo, si alguien le pregunta, con la palabra. Entonces, el testimonio. Entonces, en Marruecos lo que lo hacen los franciscanos es dar testimonio de su fe en Jesucristo, pero sabiendo que es un mundo muy hostil y que en cualquier momento puede desatarse una persecución y terminar inclusive en el martirio. Entonces, como ven, es un tema bastante amplio, bastante complicado, que yo en otra ocasión podríamos hablar también, extendernos más sobre este tema y poder dar respuestas más concretas también. En todo caso, concluyo con estas dos ideas, ¿no? La primera, hay un punto de partida común, y lo segundo, pues, hay que continuar con los diálogos hasta donde se pueda, sabiendo que, por lo general, es el mundo cristiano el que se abre hacia los demás. Siempre han sido iniciativas del mundo cristiano hacia las demás comunidades. Difícilmente encontramos que el otro lado haya dado el primer paso, cualquiera sean las religiones, y eso es una constante también. Pero gracias a Dios, digamos, nuestras convicciones hacen que superemos, como decíamos aquí, los miedos y que atravesemos fronteras, ¿no? Y concluyo con esta frase de San Francisco, que es la que me inspira muchísimo a mí: el ir siempre por la vida desarmados y desarmados, confiando en la bondad, en el amor, en la misericordia de Dios y también en la bondad de las personas humanas. No es fácil, pero veo que es un camino muy efectivo. Monseñor, entre nosotros se encuentra Isabel Pazmiño y Alfredo Arteaga. Usted sabe que a través de sus organizaciones, usted y todos ellos, todo este equipo de trabajo, realizan pues muchas actividades inherentes, por ejemplo, en el caso de Reza, para contrarrestar un poco esta cultura del descarte que tiene que ver, que tenemos que recordar todos claramente, porque entre los migrantes estaba la Sagrada Familia, pues, y que tenemos que llevarlo en el corazón, ¿no? Pero en todo caso, lo que le quería con esta breve interrupción era indicarle, bueno, que nadie se salva solo y que no sé si Isabel y Alfredito, en este momento, dos personas que están directamente trabajando, se les abre el micrófono en caso de que deseen intervenir para hacer algún comentario sobre las labores que cada uno realiza, previo a que Ricardo pues le entregue el presente e intervenga para el cierre. Hay una pregunta de Verónica. Gracias, Monseñor, por sus enseñanzas. Consulta. El Papa Francisco refiere en la encíclica sobre la mejor política, capítulo 5, indicando que frecuentemente la política asume formas que dificultan la marcha hacia un mundo distinto. En esa diversidad, en esa diversidad que usted señala, ¿cómo conducir a que este llamado al encuentro, como la dimensión para contraponer el descarte, no sea acuñado como un eslogan de un partido político de turno? Bueno, digamos, siempre los mensajes del Papa, a ser universales, abiertos a todas las personas, pueden ser asumidos por un determinado partido político e inclusive pues interpretados, hasta manipulados, me permitiría, ¿no? Porque aquí voy a utilizar las categorías actuales, partidos de derecho, de centro, de izquierda. Pues ustedes ven, hay muchas personas de cualquiera de esas tendencias que han tomado las encíclicas del Papa para inclusive justificar algunas de sus posiciones ideológicas. Yo digo, ese es el gran riesgo, ¿no? Por eso nosotros como cristianos debemos estar atentos y mantener una actitud crítica frente a cualquier partido político, a cualquier ejercicio del poder, ¿no? Por eso que el Papa también iba a decir que ningún partido político agota todo lo que el Evangelio nos propone, ninguno. Porque ya de hecho la palabra partido es una parte, ¿no? Es una parte, es una visión determinada de la política, de la economía, de lo social, inclusive de lo religioso, es una parte, no es del todo. Entonces ya los partidos ya tienen una determinada pues línea, ¿no?
Y por eso el Evangelio siempre será crítico ante cualquier partido político, sea de derecha, de izquierda. Y ustedes van a ver a lo largo de la historia que muchos partidos llamados de derecha han perseguido a la iglesia tremendamente. Han perseguido, han encarcelado, han asesinado. Así como partidos de izquierda han hecho lo propio, han hecho también eso. Igualmente no perseguir a la iglesia, al evangelio y a otros partidos. ¿Y es por qué? Porque el evangelio no se agota en sus visiones. Entonces yo creo que desde ahí siempre queda riesgo, ¿no? Alguien, pues, en este caso, comenzó diciendo doña Isabel también, ¿no? Que el partido, pues, que gobierna el país ha utilizado mucho como luego en el país del encuentro. Bueno, respetamos mucho, pero Francisco va más allá de un eslogan político, de un eslogan social. Es algo más profundo. Por eso yo me he permitido, como ahora digo, hacer una síntesis e invitarles a ustedes a profundizar e ir a las raíces, al fundamento del encuentro, que para nosotros ya es una raíz, un fundamento que está en el capítulo, no sé si el 8º o el 7º, cuando habla justamente de que la raíz última de la fraternidad es la convicción de que tenemos un único Padre que ama a todos. Y un Padre, pues, que ama ahí a todas las personas de diferentes razas, culturas, religiones, fíjese usted, ¿no? El Padre que ama a todos, a ateos, agnósticos y a todos. Eso a lo mejor a nosotros nos desconcierta un poco también, ¿no? Porque dice, ¿cómo es posible que Dios ame a los ateos? Pues Dios es así. Jesús es clarísimo. Mi Padre hace salir el sol sobre buenos y malos, hace que la lluvia sobre justos y pecadores. Mi Padre es así. Mi Padre ama a todas. Entonces enseguida protestamos nosotros, no, pero ¿cómo? Nosotros nomás tiene que amar, nosotros y los otros no. Entonces por eso este concepto del encuentro es algo más profundo que deberíamos seguirlo pues estudiando. Así respondería a la pregunta de doña Verónica. Bien, tengo la última pregunta de Mauricio Ramírez. Pregunta a Monseñor. La pandemia agravó los problemas y retos del área social de toda Latinoamérica. Muchos migrantes migran, me imagino, hacia el Ecuador por ser dolarizados. ¿Cómo salir de la crisis económica y social en un país con recursos limitados, con corrupción y narcotráfico? Aquí es un tema una pregunta que tiene mucho condumio, como decimos, ¿verdad? Que sería interesante pues, abrir otros espacios donde no solamente esté mi opinión, sino yo digo también ya opiniones de políticos, de economistas, de sociólogos, de personas que están trabajando para que ir más allá, a preguntarnos si el modelo de la dolarización de Ecuador, como el de San Salvador también, ¿verdad? Son los óptimos, son los mejores. Claro, de hecho, pues muchos países nos ven con cierta envidia, pero habría que ver si eso es verdad si eso es verdad o no ya en la realidad. Entonces aquí pues desde Guayaquil, desde donde vivimos, es nuestra realidad también socioeconómica, podríamos analizar también, ¿no? Porque para que no quede pues como antes hablaba del sueño americano, todo el mundo América, América, América. Ahora puede ser el sueño ecuatoriano, ¿verdad? El sueño ecuatoriano. Y claro, lógicamente, si tenemos de aquí una invasión, por utilizar esa expresión, o una llegada masiva, como ya lo tenemos de hermanos de Venezuela, de Cuba, bueno, del Perú también, que según algunos pronósticos se piensa que a lo mejor ya deben ver a mucha gente acá, pues todo eso tiene pues una serie de implicaciones de carácter social, tensiones, conflictos que tendríamos que estar listos también para irlos asimilando. Pero vuelvo a la primera idea, ¿no? Es un tema que deberíamos trabajarlo entre todos. Yo podría aportar una parte, por eso es una visión nada más, ¿no? Desde el Evangelio, ¿qué podemos hacer? Pero ya la parte operativa, práctica, política, económica, sociológica, pues perdónenme que lo diga, que lo tienen ustedes como empresarios, ¿no? Como personas que saben manejar muy bien esos campos. Leo un último mensaje, como mensaje. Gracias, Monseñor, por su mensaje. Cada persona debe tener su cultura del encuentro para tener un mundo más justo. Depende de cada uno transmitir mensajes y evangelizar para tratar de concientizar. Todos tenemos la obligación de poner nuestro trabajo. Muy bien. Bien. Un comentario muy bonito. Muchas gracias. Doy paso a Ricardo. Perdón, Isabel, creo que pidió la palabra. Bueno,
Primero, quería aprovechar, ya que Isabelita nos invitó a hablar a Alfredo o a mí, quería aprovechar estos minutos. Primero, bueno, para agradecer las palabras sabias de Monseñor, que yo nunca me canso de escucharlo, siempre aprendo algo cada día y es un privilegio poder trabajar ahora directamente en el banco con él, en el Banco de Alimentos. Y más bien lo que quería es invitarlos, porque creo que dentro de esta cultura del encuentro, justamente nosotros aquí en ACE estamos encontrándonos como cristianos, como empresarios cristianos, y dentro de esta cultura del encuentro creo que eso es importantísimo para nosotros, saber que contamos unos con otros, que somos familia, que los cristianos somos hermanos y que nos damos la mano. Entonces, como Banco de Alimentos, quiero invitarlos a todos los presentes a que en algún momento nos visiten y vengan a conocer la gestión, los que no lo conocen, aunque muchos de ACE conocen perfectamente la gestión porque ACE es fundadora del Banco de Alimentos, pero que los que aún no han ido vengan a ver lo que hemos hecho en estos 10 años. Están cordialmente invitados. Y una vez más agradecer a ACE por esta invitación y por la oportunidad de seguir creciendo en todos estos ámbitos que son tan importantes para cada uno de nosotros. Gracias. Bien, Ricardo, por favor. Usted tiene el certificado para ponerlo en la pantalla que le vamos a entregar a Monseñor. Monseñor, como siempre es un privilegio escucharlo. La amplitud de sus conocimientos me permite a mí tener constantemente interrogantes. Y creo que eso es un poco el enfoque del encuentro. Es decir, si yo quiero encontrarme, ¿cómo abro mi mente, cómo abro mi capacidad para entender a otras personas y que de ese entendimiento o de esa comprensión me sea más fácil o estar más abierto para entender los diferentes puntos de vista, como mencionaba usted, que pueden ser miles, pero cuando uno empieza a enfocarse en aquellos que son de coincidencia, es más fácil después entender las disidencias o aquellas que no son tan fáciles de encontrar. Como ACE, queremos conferirle el siguiente reconocimiento a Monseñor Luis Gerardo Cabrera por su desinteresada colaboración con ACE y APAC, y agradecemos por su compromiso con la comunidad en la exposición del tema La cultura del encuentro, a la luz de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, desarrollado durante nuestro encuentro digital en representación del directorio de ACE, Isabel Villamarín, presidente, Ricardo Koenig, vicepresidente. Y como siempre, Monseñor, un abrazo y mil gracias por guiarnos. Muchas gracias a ustedes por regalarme su tiempo. Ahí lo que más me llamó la atención en Fratelli Tutti es justamente que el don más grande, el don más precioso que podemos ofrecer es el tiempo. Me parece muy bien. Así es, gracias por su tiempo. Ese tiempo que su se bendición, aterriza, Monseñor, para cerrar. y que Dios nos bendiga, nos guarde y que seamos hermanos y hermanas de todos. Yo creo que ese gran mensaje, ¿no? Y a partir de ahí entendemos también la encíclica, el amor social, la amistad social, porque somos hermanos, más allá de todo. Que el Señor nos bendiga y que experimentemos cada día el gozo de ser hijos y hermanos entre nosotros. Un abrazo fraterno. Bendiciones. Gracias. Gracias a todos los que se dieron su tiempo para acompañarnos. Gracias a todos, tengan un Monseñor. excelente día. Gracias a todos. Monseñor. Gracias. Muchos saludos, bendiciones Gracias, a don todos. Florentino, Bendiciones. doña María Antonieta. Gracias, Isabelita, Monseñor, a todos, Teresa. Gracias. Gracias, doña Rosalía. Gracias a todos. Gracias.